Desde pequeño, Valentín vivió con la enseñanza de su padre. El miedo era como una criatura salvaje que debía ser dominada. Su padre le decía que el miedo se parecía a un lobo, y que para vencerlo, había que enfrentarlo. Así, lo arrojó a cementerios, le puso tarántulas encima y hasta lo lanzó desde un risco llamado La Quebrada. Pero lejos de hacerlo más fuerte, esas experiencias solo sembraron más temor y distancia entre ellos. Valentín creció con miedo. No solo al dolor, ni a la muerte. Su mayor miedo era el compromiso. Por eso, aunque tuvo muchas oportunidades amorosas, rubias, morenas, altas, bajitas, incluso ancianas, cada vez que el amor parecía verdadero, él solo veía un lobo. Ese patrón cambió abruptamente cuando una mujer estadounidense apareció en su puerta con una bebé. 20 meses después de una aventura que ni siquiera recordaba, ella le entregó a la niña. Se llamaba Julie, y la bebé, Maggie. Solo le pidió $10 para el taxi. Él, desconcertado, le dio el billete, y ella le dejó a la niña, para no volver. Las chicas con las que estaba se sorprendieron al verlo con una hija y se marcharon. Justo entonces, Julie lo llamó por teléfono desde el aeropuerto. Entre lágrimas le dijo que no podía hacerse cargo de la niña. Valentín, desesperado, cruzó todo Acapulco para detenerla, pero ya era tarde. Ella abordaba el avión sin mirar atrás. Valentín se refugió con sus amigos, quienes lo ayudaron a cambiar el pañal de Maggie. Uno de ellos sugirió escribirle a Angelina Jolie para que la adoptara. Otra recomendó buscar pistas. Revisando las pertenencias de la bebé y las cosas de Valentín, encontraron una carta vieja que decía que Julie había trabajado en el Hotel California Hills en Los Ángeles. Su amiga le dijo que si se la quedaba, terminaría enamorándose de la niña. Pero Valentín solo veía a Maggie como otro lobo. Y por eso, emprendió su camino hacia Estados Unidos. Con la bebé en brazos, caminó por carretera, explicándole que allá todo sería mejor. No había baches, ni crimen, ni corrupción. Ni selección mexicana de fútbol. En el camino, un trailero llamado Lupe se detuvo. Al principio desconfiado, preguntó si la bebé era real. Al ver que sí, le ofreció un aventón. Horas más tarde llegaron a la frontera. Solo había un problema: Valentín no tenía visa. Lupe, molesto, lo escondió en una caja junto a otros migrantes. Y así cruzó. En Los Ángeles, Valentín encontró el hotel. El recepcionista solo hablaba inglés, pero le ofreció darle el número de Julie, pero Valentín no entendía. Aunque ahí no permitían niños, sí aceptaban perros. Así que se coló con Maggie para buscar a Julie, dejándola en la lavandería mientras preguntaba por Julie. Una mucama le explicó, otra vez en inglés, que la habían despedido por tener un encuentro amoroso con un cliente en la suite presidencial. Valentín solo entendió suite presidencial, así que subió y encontró a Frank. Frank era un productor de cine buscando un doble de riesgo sin miedo. Al ver a Valentín, pensó que era uno de sus empleados. Mientras hablaba por teléfono, la niña apareció en la piscina. Valentín intentó gritarle su nombre, pero solo recordaba que era una salsa. Algo como Tabasco. Al ver que Maggie no respondía, y pese a que todo su cuerpo temblaba del miedo, Valentín saltó desde el balcón. Salvó a su hija. Frank, impresionado, le dijo que necesitaba a alguien como él. Valentín quería volver a México, pero Frank le explicó que si cruzaba la frontera con la niña, se la quitarían. Sin otra opción, aceptó el trabajo. Los años pasaron. Valentín no solo aprendió a ser doble de riesgo, aprendió a ser padre. Y más aún, comprendió que Maggie era lo más valioso de su vida. Cuando Maggie tenía 7 años, una mañana antes de entrar al set, Valentín pasaba tiempo en el baño, dominado por el miedo. Frank le recordaba que lo hacía por ella. Nadie le pagaría $10,000 al día en otro lugar. Ese día, sería lanzado en una catapulta como doble de Johnny Depp. Tras varios intentos fallidos, en uno de ellos quedó inconsciente. Pero Maggie, con un pequeño ritual que hacían juntos, lo trajo de regreso. De camino a casa, ella le dijo que quería ser inmortal como él. Una idea que lo dejó en silencio. Al llegar a su edificio, el señor Anderson les dio la correspondencia y les recordó el pago del mantenimiento,
aunque sabían que lo olvidaría para el día siguiente. En el ascensor, la vecina lo alcanzó. Se le había vuelto a tapar la coladera. Un misterio recurrente. Esa tarde jugaron juntos, rodeados de juguetes. Antes de dormir, Maggie le pidió una historia. Valentín le contó cómo su padre, Johnny Bravo, el mejor clavadista de la quebrada, lo había arrojado al risco para hacerlo valiente. Fue espantoso. Pero gracias a eso, ahora no le temía a nada. Maggie dijo que ella también quería saltar desde la quebrada. Valentín le prometió que jamás le haría eso. Antes de dormir, encontraron una nueva carta de Julie. Como siempre, decía estar viviendo increíbles aventuras, separando el mar, viajando en el Titanic, entrenando con Einstein. No podía verla porque estaba salvando el mundo. Pero siempre le recordaba que la amaba. Lo que Maggie no sabía era que esas cartas las escribía Valentín para protegerla, para que no supiera que su madre la había abandonado. Al día siguiente, Maggie le pidió que fueran al doctor. Él no quería, pero ella lo animó. Le dijo que tenía que aprender a hacer cosas solo, porque algún día ella se iría a la universidad. Valentín sonrió con nostalgia. Iban creciendo y sabía algo más. En la escuela, la directora le preguntó por qué Maggie faltaba tanto. Él respondió que la llevaba a filmaciones o la sacaba a pasear. Ella le advirtió, aunque era buen padre, parecía que intentaba compensar algo con esos premios. Su hija, con sus historias extraordinarias, era motivo de burlas. Luego fueron al médico. Le pusieron una inyección a Valentín y vitaminas a Maggie. Pero el doctor pidió hablar en privado. El tratamiento no estaba funcionando. A Maggie le quedaba poco tiempo. Al salir, el médico le había recetado algo, una montaña rusa. Después de bajarse, una señora confundió a Maggie con su hijo. Eso la puso triste. Quería ver a su mamá. Sus compañeros decían que su madre era como Santa Claus, nadie la había visto. Valentín se lo tomó en serio. Le pidió ayuda a Frank para hacer un casting de mujeres que pudieran parecerse a Julie. Ninguna lo convenció. Entonces volvió a casa, donde el señor Anderson lo esperaba para hablarle de nuevo. Maggie le pidió que le revisara la coladera a la vecina, pero no encontró nada, qué raro. Pero entonces, recibió una llamada. Era Julie. La verdadera Julie. Quería ver a su hija. Y así, sin saberlo, la vida de Valentín estaba por cambiar de nuevo. Al día siguiente, Valentín la esperaba. El zoológico, con su bullicio infantil y olores familiares, fue el lugar de encuentro. Cuando vio a una mujer de aspecto hippie, creyó que se trataba de Julie. Se llenó de coraje, de reproches guardados por años. Comenzó a reclamarle, sin saber que no era ella. Solo era una visitante que pasaba por ahí. Unos pasos más adelante, apareció una mujer elegante, serena, con un porte que no coincidía con lo que Valentín recordaba. Él negó que fuera Julie. Pero sí lo era. Y Maggie, sin filtros ni rencores, corrió a abrazarla. Valentín, confundido, prefirió mantener el relato que había construido, que sus padres estaban divorciados. Valentí quería saber cómo los habían encontrado. Ella explicó que había investigado. Ahora trabajaba en una firma de abogados en Nueva York. Valentín pidió a Maggie que se alejara un momento, para poder confrontar a Julie. Pero ella no quería discutir. Solo deseaba conocer a su hija. En casa, Julie notó las cartas. Las supuestas aventuras por el mundo. Preguntó por qué le había mentido. Valentín, sereno, le respondió que no había una forma bonita de decirle a una niña que su madre la había abandonado. Julie, apenada, reconoció que él había hecho un gran trabajo. Al día siguiente, Maggie emocionada la presentó ante sus compañeros de escuela. Sí existe, dijo con alegría. Más tarde, Valentín le explicó a Julie un episodio reciente. En medio de una filmación, había tenido un accidente. Lo llevaron al hospital. Maggie, como siempre, estuvo a su lado. En ese momento, Julie recibió una llamada. Tenía una cita importante en 15 minutos. Antes de irse, pidió $10 para el taxi. Un gesto que para Valentín traía recuerdos muy dolorosos. Fue entonces con Frank, buscando consejo. Él le dijo que debía contarle la verdad. Pero Valentín se negó.
Con que él supiera lo que ocurría era suficiente. Esa misma tarde, los tres fueron a la playa. Maggie se durmió. Valentín aprovechó el momento para preguntar a Julie qué buscaba. Ella dijo que solo quería conocer a su hija, pero que, estando con ella, pensaba que quizá podrían haber sido una linda familia. Valentín respondió que aún podían intentarlo. Pero Julie negó con suavidad, tenía una pareja en Nueva York. Sin embargo, le pidió permiso para que la conociera. Y al día siguiente, la conoció. Se llamaba René. Hablaba inglés, pero Julie explicó que Valentín solo hablaba español. Maggie, orgullosa, dijo que su papá era el más valiente, que hacía todo lo que los actores no querían hacer. Y así, las invitó a un set de grabación. Valentín se lanzaría desde un quinto piso. El director le preguntó si podía hacerlo desde más alto. Maggie, para impresionar a su madre, dijo que sí. Incluso desde el último piso, si le daban $20 miles y un Xbox. Valentín subió, pero al ver la altura, el miedo volvió. Gritó que no lo haría. Mientras tanto, Maggie comentó que su papá había lanzado a Valentín de la quebrada, y que ella también lo haría. Eso alarmó a Julie y a René. El director, molesto, descubrió que Maggie había mentido. Comenzó a regañarla. Valentín no quería que su hija quedara como mentirosa. Así que, con miedo, saltó. Cayó malherido. Maggie repitió su ritual, y todo volvió a la calma. Esa noche, explicó que el ritual solo era un juego, que fingía estar muerto, para ser feliz. Pero Julie fue firme, eso era peligroso. ¿Y si un día no despertaba? Valentín quedó en silencio. Los días pasaron. Julie y René estaban por regresar a Nueva York. Maggie no quería que se fueran. Preguntó si su madre seguiría viajando por el mundo. Pero Julie fue honesta, nunca hizo esas cosas. Valentín inventó todo, para que no la olvidara. Maggie lloró. Solo quería pasar un poco más de tiempo con su madre. Le pidió, con lágrimas, que se la llevara. Julie le prometió que volvería. Y se marchó. De vuelta en casa, Maggie rompió las fotos falsas. Estaba dolida. Valentín había mentido. Una semana después, unas compañeras molestaron a Maggie. Decían que otra vez, no tenía mamá. Maggie reaccionó. Las enfrentó. Mientras tanto, Valentín recibió un citatorio. Julie pedía la custodia. Decía que, aunque había fallado como madre, quería reparar su error. El juez fijó el juicio para dentro de 2 semanas. El abogado de Valentín le aconsejó conseguir un trabajo menos riesgoso. Valentín corrió a encarar a Julie. ¿Por qué hacía esto? Ella confesó que se había enamorado de Maggie, que no quería verla solo 2 semanas al año. Días después, el juez ordenó que Julie pudiera ver a Maggie 3 tardes por semana. Valentín, resignado, la dejó ir. Luego habló con Frank. Le preguntó por un trabajo de bajo riesgo. Frank insistió, debía decir la verdad. Ningún juez le quitaría a su hija si supiera su situación. Pero Valentín se negó. Aceptó un nuevo trabajo, ayudando a una anciana. Pero era más peligroso que cualquier filmación. La señora no lo veía. Lo atropelló. Lo electrocutó. Mientras tanto, Maggie disfrutaba con su madre. Y el juicio llegó. Frank habló a favor de Valentín. Contó que había saltado de un balcón para salvar a su hija. Pero el abogado de Julie usó eso en su contra. No habría saltado si no la hubiera dejado sola. La directora de la escuela opinó que Valentín confundía amar con consentir. La vecina dijo que era un gran padre, y un gran plomero. El señor Anderson añadió que era excelente, pero siempre se le olvidaba pagar el mantenimiento. René defendió a Julie, era una mujer admirable. Y finalmente, habló Valentín. Frank le pidió que contara la verdad, pero él se negó. En cambio, dijo que era injusto que ahora quisieran quitarle a su hija solo porque la madre había decidido volver. El juez reflexionó por horas. Decidió que Maggie se quedaría con Valentín, pero bajo 3 condiciones: aprender inglés, conseguir un trabajo seguro, y asegurarse de que Maggie asistiera a la escuela. En voz baja, le pidió que dejara de arreglar la coladera de la vecina. Julie, decepcionada, se retiró. René, dolida, insinuó que ni siquiera era su hija. Y así,
se solicitó una prueba de paternidad. El resultado fue claro: Valentín no era el padre biológico. Al día siguiente, Julie fue por Maggie. Valentín le preguntó si quería $10 para el taxi. Maggie, llorando, le dijo que no quería irse. Pero no bajaron. Se habían escapado. Una vez más, Valentín habló de las maravillas de México. Y Lolita, la trailera, les dio un aventón hasta Acapulco. Julie fue a la policía, pero le dijeron que no podían hacer nada. Era otro país. En Acapulco, Maggie conoció a Sammy y Daisy. Y pidió ver a su abuelo. Valentín la llevó al cementerio. Johnny había muerto. Se lamentó. Se había alejado por cómo lo educaba, pero ahora entendía que todo lo hizo por amor. Mientras tanto, Julie fue con Frank. Él le contó la verdad. Desde hace 4 años, Valentín vivía con miedo. Miedo a que cada día fuera el último junto a su hija. Y en ese mismo instante, Valentín y Maggie saltaban de la quebrada, aunque solo unos centímetros. Valentín había entendido. Su padre lo preparó para enfrentar la vida. Los miedos no se iban. Pero ahora, había hecho las paces con el lobo. 7 años pueden pesar igual que 70. Y $10 pueden cambiar una vida. Después de todo, Maggie era mejor que cualquier puesta de sol. Julie llegó. Y por un instante, fueron familia. La dicha duró poco. Un pequeño defecto en el corazón, uno que los médicos no pudieron explicar. Creció. Un día, sin aviso, se detuvo. Maggie se fue. Un año después, Valentín recordaba a sus 2 grandes amores. Uno le enseñó a estar preparado para la vida. El otro, a vivir sin estarlo. Y ahora, estaba seguro. Maggie saltaba, feliz, a los brazos de su abuelo. A veces, el destino no nos pregunta si estamos listos para amar. Simplemente pone en nuestras manos lo más valioso, y nos deja aprender en el camino. Valentín nunca planeó ser padre, pero terminó siendo mucho más que eso. Fue abrigo, risa, fuerza, ternura y hogar. Y es que hay personas que llegan a nuestra vida no para quedarse, sino para enseñarnos lo que significa realmente estar vivos. Tal vez no todos los cuentos terminan como imaginamos, pero algunos, como este, nos dejan con el corazón lleno y los ojos humedecidos. Recordándonos que, incluso cuando todo parece acabarse, el amor que dimos y recibimos permanece. Porque hay despedidas que, aunque duelan, también son un abrazo eterno al alma. Suscríbete para más relatos que nos tocan el alma y nos recuerdan lo que realmente importa. Comparte este video con alguien que aún cree que el amor puede transformar hasta el corazón más roto.